Bueno, y en un documento de análisis, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias advierte del riesgo con esta crisis de salud. ¿Cómo nos va a impactar? ¿Cuáles son las proyecciones? Gracias a Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro Estudio Espinosa Iglesias, que platique con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes, Sergio, Lupita. Nos preocupa mucho esto de que aumente de forma tan dramática la pobreza. ¿Por qué aumentaría? ¿Por la epidemia o por las restricciones económicas, las consecuencias que estamos viendo en la economía? Bueno, hemos anticipado que alrededor de 21 millones de personas podrían incorporarse a la pobreza y justamente sería por el efecto económico de las medidas de contención de la pandemia. Y esto está basado en la experiencia que ya tuvimos en alguna ocasión con una crisis económica bastante considerable en 1994 y que a la hora de tomarla para extender los cálculos a la actualidad se convierte en realidad en un escenario bastante conservador si además adicionamos otros puntos como podría ser justamente el efecto mismo de la pandemia y la propia falta de servicios de salud para atender a mucha población, así como pues el entorno internacional bastante adverso. Doctor, los programas de apoyo a pequeñas, medianas, grandes empresas, programas fiscales para todos estos sectores productivos del país, ¿podrían ser una solución? Digo, no que se termine con la pobreza, pero podrían ser una solución y que no haya tanta gente que después de esta pandemia pierda sus empleos o pierda sus empresas o pierda sus negocios. Definitivamente solución no, pero sí una mitigación importante de los efectos económicos. Pero para eso se requieren dos cosas. La primera es contar con los recursos necesarios que hemos estimado de inicio en alrededor de 2.2 puntos del PIB. Y esto significa también el unificar los esfuerzos y coordinarlos. Por ejemplo, que los padrones de los programas sociales, el registro de aquellos que cotizan en el Seguro Social, el propio registro del SAT y también otro tipo de información en los estados estén bajo el mando de la Secretaría de Hacienda para que pueda hacer llegar con efectividad los recursos. Entonces, depende mucho de cuánto se dedique a atender el problema y cómo se opere para hacer llegar los recursos. Exactamente, a ver, ¿cómo quedaría la gente en la pobreza? Estos 21 millones de personas que serían empujados a la pobreza, ¿sería por qué? ¿Porque perderían sus empleos? ¿Porque perderían sus pequeños negocios? ¿Qué pasaría? Bueno, hay una combinación de efectos. El efecto que al principio es más visible es justamente la pérdida de empleos, pero en el pasado hemos visto que el desempleo no aumenta notablemente porque la gente se va colocando en actividades alternativas, muy precarias. Más bien, sería la reducción de sus remuneraciones a la hora de reubicarse en empleos mucho más difíciles de que pudieran darle el nivel de vida que antes tenían las personas. Estimamos que esto al menos representa una pérdida de 1 punto del PIB, es decir, las remuneraciones perdidas por la crisis que se está viniendo representa alrededor de 1 punto del PIB de lo que podría ser pues una contracción de la economía en promedio de hasta 3 o 4%. Bueno, pues Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por hablar con nosotros. ¿Tenemos forma de ver este estudio completo en Internet o de alguna otra manera? Sí, por supuesto, se encuentra en la página web del Centro Espinosa Iglesias, www.sei.org.mx. Bueno, pues muchas gracias, don Rodolfo de la Torre. Un gusto.